Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Señor presidente, algunos personajes de la política como Gerardo Fernández Noroña han señalado la necesidad de una oposición seria, pero pareciera que los adversarios de usted se empeñan en lo superfluo y lo frívolo. Que si su salud, que si la longaniza, que si sus zapatos, que si las chanclas de su esposa, etcétera. ¿Cuál es la opinión de esta oposición tóxica? Y lo digo con todo respeto. ¿Termina siendo más difícil gobernar el no tener una oposición sólida, presidente? Este asunto de la guerra mediática negra contra López Obrador, de esto sabe mucho porque lo ha documentado como reportero en la revista Proceso, en libros que ha escrito Genaro Villamil, quien actualmente preside el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pero es un periodista con tal experiencia que le he pedido a Genaro que nos comente sobre este tema. Lo digo con todo respeto para esa oposición en general, pero dan pena ajena. El nivel de debate es muy bajo. Es más, por ejemplo, el director del periódico Excelsior escribió en Twitter que usted es responsable de lo mal que le va a la oposición. Según él, a gobierno malo, oposición mala. ¿Qué piensa de esta opinión, presidente? Les muestro el papelito. Ya es tarde, es que tengo que ir. Y si me permite, hablando sobre el tema de los comunicadores y lo que pasó en El Paso, Texas, algunos columnistas que han tomado la masacre del Paso, Texas y el discurso racista de Trump para buscar equipararlo a la situación política mexicana. Escriben sus críticas a los fifís que pueden llevar a uno de sus seguidores a desatar la violencia. Digo, con todo respeto, llama mucho la atención eso. ¿Qué piensa de estos personajes que lo equiparan con Trump por estos mensajes racistas de odio? ¿Qué piensa de este golpeteo de columnistas y comunicadores, presidente? Muchas gracias. Sí, mire, yo la verdad le agradezco mucho a los opositores porque se han portado bien. No es poca cosa llevar a cabo una transformación y hacerlo sin violencia, de manera pacífica. Entonces vamos muy bien, no ha pasado nada. Por eso es muy importante lo de las redes, las benditas redes sociales. Aunque inventen cosas y demás, se aclara, no hay problema, porque ya hay muchas fuentes de información, muchas, no habían tantas anteriormente, y solo los medios convencionales, y eran intocables, no se podía tocar a los intocables, todavía se resienten cuando uno dice algo, ¿no? Porque estaban acostumbrados a que nadie les replicara. ¿Se acuerdan lo que eran las réplicas? Un pedacito ahí en el periódico para la réplica, y eso no todos tenían. Entonces se mandaba la carta, si querían la publicaban, y cuando la publicaban una semana, 10 días después. Incluso ahí mismo estaba la réplica, venía otra acusación, otro ataque. Ahora no, yo estoy muy contento con
lo que está pasando. El otro día, y ahora lo vuelvo a hacer, un aplauso para los opositores, para los adversarios. ¿Para usted es más fácil gobernar con esta oposición irresponsable o con una oposición seria, presidente? A mí me gustaría saber su opinión sobre ese tema. Es que es muy difícil eso. Además, estamos en un tiempo de reacomodos. Esto se tiene que ir dando poco a poco. No hay receta. O sea, no está fácil. Porque estamos en el terreno de lo inédito. ¿Cómo era antes? Pues desde los tiempos de mayor control en los medios era el boletín. Por ejemplo, los cuestionamientos a nosotros que estábamos en la oposición eran prácticamente los mismos en los distintos periódicos. O sea, se puede probar el mismo texto. Se difundía en todos los medios. Eso ya no. O la consigna, ¿no?, de los periódicos sobre algún tema, algún personaje. Yo no sé si les platicaba en el caso de la radio, que es de las campeonas de la libertad, pero una vez me invitaron a una entrevista de radio, ya se los platiqué, y empezamos con la entrevista. El conductor estaba feliz porque también eso no es culpa de los periodistas, sino de los que mandan en los medios. Son muy pocos los directivos de medios o dueños de medios que respetan la independencia de los periodistas. Una, que no creen que seamos distintos. O sea, eso los... No, es igual. Porque acuérdense de la campaña aquella del conservadurismo, todos son iguales. Meter a todos en el mismo costal. Por eso tuve que decir, soy peje pero no lagarto, porque era igualar a todos. Eso fue una campaña. Sí, ya. Era una campaña en ese sentido del conservadurismo bien dirigida. Ese es un asunto, ¿no? Es decir, es igual, son iguales. No somos iguales. Es eso. Y lo otro es la carga ideológica. Entonces, el coraje. Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un abrazo. Igualmente, Genaro, pues ¿cómo ves este tema de la confirmación que hace el Tribunal Electoral de las sanciones por esta guerra mediática negra, oscura, sucia contra López Obrador en la pasada elección, y los nombres que salen ahí? Alejandro Quintero, de quien tú has escrito en muchas ocasiones, sus relaciones como contratista de publicidad en Televisa, con varios gobiernos. ¿Qué ves en todo esto que estamos hablando, Genaro? Julio, pues en primer lugar lo que veo es que lo que no se hizo en el 2006, en aquella guerra sucia mediática a través de producciones
terciarizadas, en donde se encubría el dinero y las donaciones de los privados, y aquella campaña sucia, guerra sucia de Un peligro para México. Se repitió en el 2018 con una estructura mucho más sofisticada y con un personaje tan oscuro, tan polémico como Alejandro Quintero Íñiguez, ex poderosísimo vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Televisa, y que ahora pues lo que está haciendo el tribunal es abrir un antecedente de lo que no se hizo en el 2006, y creo que si llegan hasta el fondo del asunto vamos a encontrar pues muchas sorpresas. Es decir, hay una trama que llega directamente a varias empresas del propio Alejandro Quintero y a otras empresas pues que tienen que ver con los que financiaron aquella serie esta de populismo en América Latina, y que también, por cierto, según documentó o señaló el propio jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hay una especie de línea conductora entre este esquema de el financiamiento a la producción del populismo en América Latina y la famosa Casa Berlín, de la que dio a conocer la diputada Tatiana Cloutier en su libro. Entonces si el tribunal realmente quiere entrar en serio al tema, es limpiar toda esta ingeniería de defraudación al dinero público, pero también a las audiencias, ¿no? ¿Qué otros elementos ves, aparte de Alejandro Quintero, en esta serie de empresas que han sido señaladas en esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral? Pues evidentemente tendría que definir la investigación del tribunal qué tanto estuvo involucrado Televisa o no en este esquema, ¿sí? Porque no, aunque en el momento de la producción de esta serie ya Alejandro Quintero no era el vicepresidente de Ventas y de Mercadotecnia de Grupo Televisa, utilizó a final de cuentas a las mismas empresas de brokers, las mismas empresas que broquearon, como dicen los mercadólogos, esta campaña de promoción de Enrique Peña Nieto hacia la presidencia de la República desde el 2006. O sea, usó a TV Promo, usó a Best Value Media, usó al Grupo Radar, Comunicaciones y Mercadotecnia, usó a Telepersonal, SADCB, en fin, usó a una buena red, o sea, es decir, la misma red que durante años negaron, incluso hasta con desplegados en prensa diciendo que yo era una mentira lo que estaba documentando, pues son los mismos que están en esta trama, ¿no? Sí, que a mí me parece eso muy importante, Genaro, porque ciertamente el control mediático, sobre todo de empresas televisivas, particularmente Televisa, pues establecieron no solo un velo sobre lo que estaba sucediendo, sino también campañas permanentes de desacreditación de quienes se atrevían, por decirlo así, a señalar lo que hoy se está reconociendo con esta sentencia del poder del Tribunal Electoral, en el sentido de que hubo una concertación de esfuerzos empresariales, transferencia de cantidades millonarias de dinero para, mediante juegos y estrategias empresariales, finalmente financiar un proyecto de desacreditación de un candidato que le era incómodo a esos intereses empresariales, como era López Obrador. Creo que ahí está la esencia, Genaro. Exactamente, Julio.